Bueno, y quiero presentarles a Gabriela Oconitrillo. Ella es psicóloga clínica y tiene amplia experiencia en lo que es el manejo disciplinario y conductual del niño con trastornos del comportamiento y el espectro autista. Tiene amplia experiencia también en lo que es en el área de la docencia. Ella es charlista, conferencista nacional e internacional. Y tiene también su consulta privada atendiendo diferentes poblaciones con diferentes necesidades en el área de la salud emocional. Y en este tema que hoy nos convoca, específicamente también el autismo, ella tiene una certificación internacional por la AMG, Pediatric Developmental Center de Illinois, para diagnosticar el autismo. Y bueno, también igual Gabriela, pues ella es muy activa en sus redes sociales y también hablando, conversando con otros profesionales, con otros colegas y otros profesionales en diferentes temas, pero también en torno al trastorno del espectro autista. Y ella es directora y fundadora del Centro Diagnóstico de Autismo y Conducta, del Grupo de Apoyo para Padres e Hijos con Autismo, Café TEA, y de la Academia para Padres. Tal vez antes que comencemos de lleno con el tema, Gaby, tal vez si le explicas a las personas que nos ven en qué consiste Café TEA. Mira, buenas noches a todos los que se están uniendo. Veo que sí, estamos a lo largo y ancho del territorio, ¿verdad? Alejandra, hoy Coronado, de todo lado. Alajuela también, Mira, San Pedro. Café TEA inició como una necesidad de poder ayudar y de acompañar y más que todo orientar a los papás que tienen hijos que han sido diagnosticados con autismo. Porque en los diferentes lugares, ya sea centros médicos o en consulta privada, se les diagnostica, se les da el diagnóstico, resulta que tienen autismo, pero no se les orienta y quedan ahí estancados y los papás no saben qué hacer. Entonces surgió esa necesidad por las múltiples consultas que yo tenía de padres con estrés crónico, de padres con ansiedad, ¿verdad? Y yo dije, bueno, necesitamos hacer algo. Entre dos colegas y yo le pusimos nombre, porque yo les dije, ayúdenme a ponerle cómo podemos hacer y cómo puedo llegar yo a esa población. Y yo dije, bueno, lo único que hacemos aquí en Costa Rica es, lo único que hacemos bien las mujeres en Costa Rica para poder hablar es cuando nos reunimos a cafetear, ¿verdad? Cuando tenemos un café. Entonces se inició antes de la pandemia como Café TEA, trastorno del espectro autista, y yo invitaba a los papás, era de forma presencial, yo les llevaba repostería, les daba el cafecito y sentados en una mesa compartíamos, íbamos hablando, yo les iba hablando sobre el autismo, qué es el autismo, cuáles son los síntomas, porque su hijo presenta ciertas conductas. Entonces eso facilitó muchísimo la apertura de los papás y lograron entender la necesidad de capacitarse, porque no es cierto que luego de un diagnóstico ahí tiene que quedar todo en un papel, no. Tenemos que trabajar y los papás tienen que formarse, tienen que capacitarse y sobre todo informarse sobre la condición de su hijo para poder entender qué es lo que está sucediendo detrás de la conducta que el niño está emitiendo. Entonces, todo resultó tan claro, tan entendible que nos seguimos reuniendo cada mes, ¿verdad? Se vino la pandemia, tuvimos que suspenderlo y lo continuamos de forma virtual. Entonces, eso es más que todo Café TEA, es un espacio de acompañamiento de orientación con los papás en donde trabajamos también aquellas conductas en los niños que tienen autismo y otro tipo de conducta también, ¿verdad? Ok, bienvenida Olga, Ligia, Andrea. Bueno, ahí se nos van conectando. Bueno, vamos a explicarles un poquito cuál va a ser la dinámica de este ratito, ¿verdad? Vamos a trabajar o vamos a conversar, Gabriela y mi persona, sobre este tema, ¿verdad? Pensar qué pasa cuando en casa hay un niño
con estas dos condiciones? ¿Qué cositas pueden hacer ustedes, papás, y no solo los papás, sino las familias que comparten con estos niños? Porque sabemos que a veces en casa hay un hermano mayor, un tío, un padrino, o están los abuelitos. ¿Cómo pueden hacer ellos para, o qué estrategias utilizar y que sirva para ambas condiciones? Pero antes de eso, pues queremos primero definir brevemente qué es el TDAH y qué es el TEA. Luego trabajar un poquito sobre especialmente las similitudes, las estrategias, y aproximadamente, faltando 10 o un cuarto para las 8, dar un espacio de preguntas. Entonces sí le pediría a las personas que nos están viendo que las preguntitas las pongamos ya en ese momento para que no se nos pierdan aquí en el chat y poder contestarles. Y me gustaría pues directamente preguntarte, Gabriela, que puedas compartir con todas las personas que nos están viendo, ¿cómo podríamos definir de una manera clara y sencilla qué es el TEA y qué significan esas siglas? Claro, el TEA es el trastorno del espectro autista. Lo más sencillo que yo puedo explicar es tal y como está en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5, que es con el que yo me manejo, porque viene claramente las deficiencias que vienen en el autismo. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Ya cuando se nos habla de neurodesarrollo, pues tiene que ver con las etapas en que el cerebro va desarrollándose en diferentes edades, ¿verdad? Y cuando se es más niño, cuando está muy recién nacido, empiezan a gestar precisamente ese desarrollo en donde en el autismo se ve un poco con un retraso en el desarrollo. No hablo de retraso mental, ¿verdad? No quiero que confundamos esto. Hablamos de un retraso en el desarrollo del cerebro, que lo que hace es tener déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en diferentes contextos, ¿verdad? Esto incluye la reciprocidad social, en los comportamientos comunicativos no verbales, específicamente los no verbales. Y digo específicamente, Alejandra, porque nosotros tenemos dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. La verbal es menos que la no verbal. Nosotros tenemos un 80% de comunicación no verbal. Entonces percibimos lo que los demás nos están contando, no solo por la parte que escuchamos, sino por su postura, por sus ademanes, ¿verdad? Por su forma instrumental de poder hablar. Ahí nos damos cuenta qué tipo de emociones tiene, ¿verdad? Si está brava la persona, si está triste, cómo está contando lo que está contando, cómo está su cuerpo, qué tipo de rigidez tiene, si está alegre, si está contento, si está enojado, ¿verdad? Todo esto lo vamos percibiendo. Estos déficits se ven más claramente en la comunicación no verbal, ¿verdad? Porque son esos comportamientos que se utilizan en la interacción social. ¿Por qué la interacción social? Porque cuando yo hablo con otras personas, las otras personas no solo me escuchan, sino que ven la manera en que yo hablo. No tiene congruencia, digamos, que yo les dé una noticia triste y lo diga sonriendo, ¿verdad? O viceversa. Entonces, toda esta parte no comunicativa, de la parte no verbal para la interacción social, es muy importante reconocer esta parte. Y también en las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Esto es en síntesis, Alejandra, lo que es el autismo. Son déficits en la comunicación, son conductas repetitivas, estereotipadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a tener rituales, en algunos casos algunas obsesiones que son parte del autismo y que también presentan comorbilidad con algún trastorno obsesivo compulsivo. Entonces el autismo tiene muchas condiciones, no solamente ser diagnosticado con autismo, sino que sus características podrían coincidir también con algunos otros trastornos. Y bueno, y a partir de ahí, Gabriela, yo creo que podríamos comenzar ya de lleno a ir viendo esas similitudes para ir poder orientando a los papás en qué puede hacer ellos, no solo en casa para ayudarlos, sino también a la hora de ayudar a lo largo de la niñez y la adolescencia a estos chicos, ¿verdad? Y una de las primeras similitudes es precisamente que, así como Gabriela dice que el TEA, el autismo, es un trastorno del neurodesarrollo,
el TDAH también lo es, están como dentro de la misma sombrillita, Sí. ¿verdad? Solo que a nivel neurológico sí hay sus diferencias, pero sí es también el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también un trastorno del neurodesarrollo. Igual que el TEA, eso es otra similitud, se va a caracterizar con ciertos también síntomas muy claros o nucleares que las personas que diagnosticamos y observamos vemos si la persona lo tiene o no. En el caso del TDAH, ¿qué sería? Son básicamente tres que son los más conocidos y los que son como más observables, pero hoy día sabemos que cuando pensamos, por ejemplo, en la famosa analogía del iceberg, ¿verdad? Estos tres conductas o síntomas van a estar arribita, pero debajo de ese iceberg, de lo que no se ve, hay un montón de características o conductas, ¿verdad? Que a veces poco se habla, pero bueno, eso sería como para tema de otro live. ¿Qué vamos a ver o qué son los síntomas nucleares que vamos a ver en el TDAH? Primero que nada, la desatención, ¿verdad? Todas las conductas que podemos observar en un niño o en una persona en donde se dispersa, le cuesta poner atención, se le dificulta discriminar. Discriminar quiere decir que obvio esto, obvio lo otro y me concentro en esto por un determinado tiempo en específico, ¿verdad? Otra conducta básicamente que es parte de los síntomas nucleares es la hiperactividad. Y no solo la hiperactividad física, sino también la hiperactividad verbal, la hiperactividad propiamente motora, y que va a ser más característico en los niños pequeños o en edad escolar. Y esa hiperactividad se va a caracterizar por un movimiento constante, una dificultad que va a tener el niño en controlar esos movimientos, y ahí es donde nos enfrentamos a ese gran reto para los docentes y ahora para los papás que tienen a sus hijos en casa, en que se quede quedito, y esa expresión tan usual que me imagino, Gabriela, te la han expresado los papás, es que no puede quedarse quedito, ¿verdad? Con todo sí. Se distrae, con todo se mueve. Y bueno, la hiperactividad va a ser una expresión muy característica de ese trastorno. Y por último, que vendría muy de la mano con la hiperactividad, la impulsividad. Igual que como Gabriela explicó en el caso del autismo, también va a tener como ciertos requisitos. No es que porque la persona es así inquieto en el aula y ya tiene TDAH, no. Hay ciertos requisitos que también el manual diagnóstico del DSM-5 solicita o pide que el niño o la persona cumpla para realmente diagnosticar un TDAH. Uno de esos sería, brevemente, es que pues esas conductas sean persistentes al menos más de 6 meses. No es que el niño tuvo eso durante el mes de agosto y se le quitó y ya tiene TDAH. No, porque solo fue en agosto que le dio. O eso le pasaba en primer grado, pero ya el niño está en cuarto grado y ya está bien. Tiene que ser una conducta persistente por más de 6 meses, tiene que ser algo que tú, mamá o papá, observas, no solamente que pasa en la escuela porque la maestra reporta todas esas características, sino porque tú lo ves en casa, lo ves, así se comporta cuando va a visitar a la abuela, cuando va a pasear a la playa, cuando va al catecismo, cuando va al curso de inglés o al curso de natación, es así, al menos en varios ámbitos. Y a partir de ahí, poder pues generar pues una evaluación y estrategias de ayuda. Pero como dice Gabriela, ¿qué pasa cuando, bueno, acabamos de diagnosticar el TEA y el TDAH, pero qué pasa cuando todo eso se une, como dice Gabriela, una bomba? ¿Qué pasa cuando todo esto se une en una sola personita, verdad? ¿Cuál ha sido tu primera impresión, Gabriela, cuando has atendido a chicos con estas características, que tienen las dos condiciones? Es totalmente una bomba, así me lo dijo una mamá. Luego del diagnóstico, pues obviamente lo que yo recomiendo es, cuando hay un diagnóstico de autismo, yo recomiendo que sean los dos diagnósticos al mismo tiempo. De hecho, yo diagnostico con autismo y también diagnostico con TDAH. ¿Por qué? Porque si a mí me dice que hay un alto riesgo de tener esa hiperactividad, esas similitudes que vos decís que tiene el niño,
pues obviamente cuando estamos hablando de autismo eso va a ser muchísimo mayor y va a ser complicado, porque todas estas características que vos estás hablando del TDAH lo tiene el autismo, pero de forma diferente. Tenemos que ver esto de forma diferente. Y, no sé si logro entenderme como que es igual pero diferente, ¿verdad? La tendencia, por ejemplo, una de las cosas que tiene facilidad con el TDAH, el autismo, es ver a los ojos. La persona con autismo no te ve a los ojos, no porque no logra contener la mirada, simplemente es una de sus características principales, no logro sostener la mirada, no me interesa entablar esa empatía visual con la persona que tengo al frente. Sin embargo, un chico con hiperactividad sí logra mantener un poco la atención si no está en su fase activa de hiperactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que la desatención, porque vamos a ver, el autismo es un trastorno de déficit de la comunicación, pero el TDAH tiene 3 características principales que acabas de mencionar, ¿verdad? Estamos hablando de esa atención, la memoria a corto plazo no es la más adecuada y aparte de eso tenemos hiperactividad, o sea, tenemos 3, 4 funciones, concentración, memoria, ¿verdad? Que no solamente, es que no pone atención, no, aparte que no pone atención, tiene problemas de concentración por su misma hiperactividad. Entonces, eso hace que el niño, pues obviamente no vea los ojos a los papás, como por ejemplo cuando están llamando la atención. Hay exactamente una dificultad que es principal en cuanto a lo que yo veo cuando llegan niños hiperactivos. Y a mí me pasó un caso muy aislado que yo tuve realmente que pensar y sentar y decir, bueno, ¿tendrá autismo o no tendrá autismo? Me presentaba muchas características de autismo, ¿verdad? Hago la entrevista con los papás, decidimos hacer un diagnóstico, pero al final de todo el proceso, lo que más predominaba en el niño era precisamente la hiperactividad y la impulsividad, ¿verdad? No tanto aquellas características de autismo. Sin embargo, yo siempre digo, cuando hay que diagnosticar, Alejandra, hay que hacerlo de manera responsable y ética y hay que tomarse su tiempo. Un diagnóstico de autismo no se hace en media hora. Un diagnóstico de autismo se hace en las sesiones que sean necesarias para poder estar seguras de que la conducta que el niño está presentando tiene que ver con autismo y con alguna otra comorbilidad para poder empezar un trabajo interdisciplinario con la familia y con el profesional. Este chico yo lo diagnostiqué con TDAH, ¿verdad? No tenía autismo. ¿Por qué? Porque las mismas características y las debilidades o las deficiencias que me habla el autismo sobre la comunicación social, sobre los rasgos estos característicos de intereses y comportamientos, ¿verdad? No venían desde que era más chico, sino cuando me lo llevaron a los 7 años. Entonces, el autismo es una condición que se genera desde siempre. O sea, el niño nace con el autismo, no se hace a los 10 años cuando empezó a emitir ciertas conductas, no, ni a los 20 años cuando ya yo siento que no encajo en la sociedad, como me dijo una vez una paciente. No, el autismo se genera desde siempre. Entonces, las primeras características inclusive se pueden dar desde que el niño o la niña nace. A diferencia, ¿verdad?, del TDAH que podría generarse también por conductas genéticas, que ese es el campo tuyo, Alejandra, pero sí se va gestando la conducta más adelante. Entonces sí, es muy difícil, es muy difícil. Y llegar a la conclusión, esa que te quedas pensando como profesional, habré hecho bien, pero realmente no presentaba tantas características de autismo como el TDAH, ¿verdad? Entonces, claro que me decía la mamá, pero es que no socializa, no puede socializar si es sumamente hiperactivo y muy impulsivo. No tiene la capacidad para generar comunicación, no sabe prestar atención. Entonces no es que no escucha, no es que no pone atención, es que simple y sencillamente no es el autismo lo que está predominando, sino su conducta hiperactiva e impulsiva. Claro, y aquí cabe recalcar, Gabriela, que una de las otras similitudes que podríamos pensar en el TDAH y en el TEA es que son dos condiciones totalmente
que tienen otras comorbilidades. Yo le digo a los papás que esta palabrita se tienen que ir acostumbrando porque esa Sí, palabrita la van a escuchar para arriba y para abajo, ¿verdad? sí, La total. comorbilidad es un tema pues de médico, ¿verdad? Solo que se usa pues para hablar dentro del ámbito de lo que son las enfermedades mentales o en el ámbito de la salud mental, que es cuando viene una condición, pero no viene solita, sino que viene otra. Y en el caso del TDAH, imagínense el gran porcentaje, más del 80%, ¿verdad? Tiene al menos una comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que además del TDAH hay por lo menos otra condición más, que puede ser el autismo, puede ser trastorno del aprendizaje, puede ser trastorno negativista desafiante, puede ser ansiedad, depresión, una serie de cosas ahí. Es muy difícil. Sí los hay, pero sí pueden haber niños con TDAH o personas con TDAH, lo que le llaman puros, sí lo hay, pero realmente es muy, muy, muy poco. Y una similitud con el TEA es que también el TEA también tiene una alta comorbilidad. Por ejemplo, una de las comorbilidades una de las tantas comorbilidades que comparten el TDAH y el autismo es que ambos podrían tener una alta comorbilidad, ambos con la ansiedad y los trastornos del aprendizaje. ¿Qué opinas, Gabriela? Totalmente. No hay un chico con autismo que no tenga ansiedad. Eso es algo, pero básico. Y en TDAH también, obviamente, porque la ansiedad es precisamente ese sistema de alerta, ¿verdad? Que tengo yo ante una situación y algo que se me está presentando, algo que no puedo manejar, algo que está siendo demasiado aversivo para mí. El autismo presenta muchísima ansiedad y en algunos casos se ha logrado también diagnosticar como trastorno generalizado de la ansiedad. Y hay depresión también, entonces está el trastorno depresivo. Ver a una personita, como lo dijiste vos al inicio, con este montón de cosas, ¿verdad? Que muchas veces los papás no saben ni cómo manejar, es, es, es difícil de enfrentarlo, es difícil Uh -huh. de poder decir, bueno, ¿cómo me sensibilizo con esta señora que tiene a su hijo con trastornos del lenguaje, con trastornos de comunicación, con trastorno del espectro autista, con TDAH y todavía con un TOC? Porque también hay comorbilidades con el TOC en el caso del autismo. Entonces uno dice, bueno, si es que realmente es como una bomba. Cuando se detonan todos los síntomas de los diferentes trastornos, tenemos que ir trabajando, al menos eso es lo que yo hago, con prioridades. ¿Qué es realmente el trastorno o cuáles son esas características, esos síntomas que realmente están siendo más complicados en la conducta para la dinámica familiar, para la escuela, para la relación con el resto de la familia, ¿verdad? Y con el entorno. Entonces, a partir de ahí, ir trabajando y se hace difícil porque, bueno, a ver, ¿qué predomina más? Que el niño con autismo se comunique con sus compañeros o que el niño con autismo que tiene hiperactividad deje de ser tan hiperactivo y menos impulsivo. Entonces es complicado llegar a una balanza, ¿verdad? Por eso es que en algunos casos, no en todos, algunos casos, sí es necesaria definitivamente la medicación. Uh Cuando -huh. ya el trastorno se sale de las manos de cualquier profesional, de la familia, del entorno, ¿verdad? En donde no sabemos cómo manejarlo y es lo que yo le digo a los papás. Yo le trabajo la hiperactividad. Vamos a dar 3 meses de tiempo y vamos a utilizar las estrategias y vamos a trabajar juntos. Si al cabo de los 3 meses su hijo no ha disminuido su grado de actividad, no logramos que tenga esa concentración y esa memoria o que preste atención como debe ser, entonces vamos a tener que medicar. Yo sí soy directa con esto y no acostumbro a decir no, la medicación no, para nada, no. En algunos casos es necesaria la medicación cuando ya es demasiada la actividad del niño, que aparte de activo, muy impulsivo. Yo he tenido en consulta un niño, el más terrible, por así decirlo, para que lo logren entender. Yo no lo vi sentado un segundo, recorrió todo el consultorio, se subía y se bajaba en los sillones, se iba para la puerta, se devolvía, se metía abajo del escritorio, se sentaba, se paraba, o sea, no hubo tranquilidad. Aparte de eso, entonces, uno puede decir, bueno, este chico cuando llega en la noche, el cansancio de esa actividad tan tremenda que tuvo en el día,
no le va a permitir dormir. Entonces viene otro trastorno, que es el Sí. trastorno por sueño, ¿verdad? Ujú, Entonces, no es nada fácil, no es nada fácil. Y ujú. cuando las maestras deciden que tienen un alumno con algún problema, lo mandan a diagnosticar y resulta que tiene TDAH y tiene este autismo, no es nada más decir, bueno, sí lo tiene, ok, no, hay que trabajar, ¿verdad? Porque hay una familia detrás de ese niño que está sufriendo las consecuencias de todas las síntomas y las características que el niño está teniendo, ¿verdad? Entonces eso lo hace muchísimo más difícil. Claro, y ahora que mencionabas esto, Gabriela, yo me puse a pensar, y uno lo comenta en otros espacios a nivel individual, cuando se hablan con niños de autismo o de TDAH, que cada niño es particular y diferente, teniendo solo Sí. autismo y TDAH. Pero si pensamos inclusive más un niño que tiene ambas condiciones, a pesar de que tiene sus características como las que acabamos de describir, de acuerdo al manual y todo niño es único y todo niño con TDAH y autismo es único en sus características. Por ahí decimos es como un traje a la medida. Y si es un traje a la medida porque tiene autismo, porque tiene TDAH, más aún cuando tienen ambas condiciones. Y muchas veces ese traje a la medida vas a necesitar, papá o mamá, apoyo y ayuda. Y yo siempre comento, Gabriela, de que esto no hay y no es conveniente llevarlo solo. Sobre el camino, a veces los papás se asustan, ¿verdad? Porque dicen, bueno, hay que trabajar con estos aspectos, estos otros, porque por el tema del autismo, por el tema del déficit de atención y la hiperactividad, pero hay que llevarlo sobre el camino. ¿Verdad? No siempre el niño, si es diagnosticado a tal edad, qué sé yo, a los 6, 7 años, va a necesitar todos los profesionales de un solo tiro, porque eso a veces asusta a los papás, sino sobre Claro. la marcha se va a ir viendo cuáles son las necesidades, como tú decías, Gabriela, ir priorizando. ¿Qué es lo ahorita lo más urgente? Y sobre la marcha decir cuál es el profesional más adecuado. Muchas veces hay un profesional central que va a ir dirigiendo como el camino, ¿verdad? Que puede ser un profesional en psicopedagogía, psicología, pediatría, psiquiatría. Hay un profesional como central que va dirigiendo el camino y sobre el camino pueden sumarse otros profesionales que también son importantísimos. Y no solo profesionales, sino también otras personas, por ejemplo, personas de la comunidad, personas también familiares de apoyo. ¿Y por qué menciono esto, Gabriela? Porque, bueno, en mi experiencia yo lo he visto así, no sé cómo lo has visto usted, pero muchas veces estos padres, y yo lo he visto más en la figura de la mamá, hay muchas veces un cansancio, hay como un desgaste emocional. De hecho, hay estudios y ya se están promoviendo más estudios, al menos en el TDAH también, más en el TDAH sobre estudios sobre el desgaste emocional, inclusive del cuidador, ¿verdad? Cuando se habla del desgaste emocional del cuidador, cuando tienen que asumir un cuidado cotidiano de estos niños que son de alta demanda. Y por eso un poco pues la necesidad de hablar e integrar estos dos temas, ¿verdad? Sí, totalmente. Es tan complicado el desgaste de la familia, cuando la familia empieza a somatizar, cuando los cuidadores, ya sean los cuidadores o los papás, empiezan a somatizar toda esta tragedia que una vez la mamá me dijo, es que yo estoy viviendo una tragedia en mi casa. Tengo un hijo con autismo y mi otro hijo tiene TDAH. Y los dos juntos son una bomba. Esa fue la que me dijo, son una bomba. Claro. Y sobre todo, lo que dijiste ahora del trabajo interdisciplinario es importantísimo. El trabajo integral que hay que hacer con estas personas es importante. Y sí hay que priorizar dentro de la intervención cuáles son las necesidades principales y qué es lo que yo quiero ayudarle a mi hijo, aquella conducta que yo necesito corregir, aquella conducta que necesito que minimice porque me está, qué sé yo, interfiriendo en la estructura familiar. Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar con ellos y sí tienes toda la razón. Hay un desgaste a nivel de familia y eso es lo que los profesionales en algunos casos no comprenden. No es solamente un diagnóstico. Cuando ante un profesional están los papás,
ya ahí hay una sensibilización, hay algo que me dice, hay dos personas aquí frente a mí que están necesitando ayuda y no saben qué hacer, porque no saben manejar ni una conducta ni la otra, no saben cómo hacer para que duerma, no saben cómo hacer para que ponga atención, no saben cómo hacer para que se quede quedito, ¿verdad? No saben cómo hacer y ese no saber cómo hacer genera mucha angustia y es evidente que la vida y el rol de los papás que tienen hijos con estas condiciones se suma a una estructura y una dinámica familiar a veces comprometida, ¿verdad? Porque debido a esto muchas parejas también deciden separarse porque no soportan el, el estrés, no soportan la presión, ¿verdad? En la escuela, la presión social de que mi hijo se comporta mal en todo lado, de que mi hijo, una mamá me decía, es que me sacaron del cine porque mi hijo entró en crisis. Yo, bueno, porque gritaba y no dejaba oír a los demás y tuvieron que sacarlos del cine. Son cosas que uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar con esta, qué le digo a esta mamá? ¿Verdad? Que su hijo fue sacado del cine porque tenía una crisis sensorial porque hubo una bomba en una de las películas, detonó una bomba en un carro y el niño entró en crisis. ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago sentirse bien? No hay cómo. Ya pasó la crisis, ya pasó la situación. Ahora lo que me queda a mí es el acompañamiento y poder decirle, ok, mamá, vamos a trabajar juntos de la mano. Empecemos a trabajar estrategias y veamos a ver cómo su vida empieza a mejorar, porque los niños con autismo tienen derecho a tener una buena calidad de vida y que esa calidad de vida sea como la de todos. Claro, y ahora que hablas de estrategias, tal vez como para ir entrando ya a lo que son ya como cositas y estrategias o pautas que tal vez ustedes pueden seguir, ¿verdad? Ahora, Gabriela, tú hablabas de esa dificultad en el contacto social, perdón, en el contacto visual, ahorita Visual. hablamos del contacto también social, del contacto visual que tienen los niños con TDAH y del espectro, y niños con trastorno del espectro autista, cada uno por un origen diferente. De ahí la importancia, mamá y papá, es que ustedes siempre fomentar. Ahora, estas cositas que podríamos decir, alguien podría decir, bueno, pero esto me sirve a mí para mi hijo que no tiene ni autismo ni TDAH, pero como yo les digo siempre en los talleres o en las charlas o en las conferencias, muchas veces de lo que hablamos le puede servir a cualquier mamá, pero para niños que tienen autismo o TDAH, esto es básico hacerlo. ¿Y qué sería básico? Que si sabemos que ese contacto visual se le dificulta, es importante el acercamiento, un acercamiento pausado, un acercamiento directo, como les digo yo, si el niño está jugando play en la sala y le digo algo desde afuera porque estoy tendiendo la ropa, no No, existe, no existe esa indicación o ese mandato. Hay que dejar eso y acercarse al niño porque tiene TDAH, porque tiene autismo, acercarse, estar muy clara de lo que tú le vas a pedir, de la instrucción que le vas a dar. Y verlo a los ojos y pausadamente decirle qué es lo que tú necesitas. Garantizarte también de que ese niño en ese momento te está mirando, te está mirando. Entonces, si el niño con autismo está en su juego preferido, en aquel juego que los papás le dicen, es que juega eso todo el día, no deja de jugar eso. Entonces, para que tu hijo con autismo preste atención o tu hijo con TDAH, porque está hiperfocalizado en el play, ¿verdad? Y tiene 2 horas, 1 hora de estar jugando, entonces tenés que garantizarte que haya una pausa, que ya eso no lo esté haciendo y puedes hablarle directamente a los ojos y darle la indicación. Esto es para trabajar un poquito lo que es el contacto visual y de ahí pasamos a lo que es también las transiciones, ¿verdad, Gabriela? Esa dificultad que hay en las transiciones de realizar una actividad a la otra. sí, ahora que estás hablando de eso, qué importante, cuando llegan los papás a consulta, en mi experiencia, y me dicen, mire, es que yo le hablo y no me vuelve a ver. Y eso es una característica que yo escuché en una charla que usted dio. En autismo, una de las principales características es que no tiene contacto visual. Entonces, y si no me pone atención, es que tiene, ok, perfecto. Vamos desde el principio. ¿Qué está haciendo su hijo
cuando usted le está llamando. Ah, está pegado viendo la fábula, está pegado viendo, o sea, el play. No le va a poner atención. Es que tenemos que ser claros en esto. O sea, nosotros como papás tenemos que poner reglas y límites en la casa. No es posible, de todas maneras, no es posible a nivel emocional, no es conveniente que un niño pase todo el día frente a una tablet, frente a un televisor, frente a una computadora y menos en un juego, ¿verdad? Hay que poner límites y los límites tienen que ver con autismo y sin autismo. De diferente forma, el abordaje, pero los límites existen. Entonces, una vez que ya yo le pongo a mi hijo, bueno, 1 hora o 2 horas de juego y ya se lo hacemos claro, simplemente cuando ya termina de ver el juego, de hacer lo que estaba haciendo, lo único que hacemos es comenzar a hablar y contacto visual. Es necesario ponernos a su altura, no importa la edad que tenga. Nos bajamos o nos subimos a su altura para que nos vea a los ojos y buscar la atención, ¿verdad? Buscar la atención, mírame los ojos, estamos hablando. Es insistir. El niño que tiene autismo, cuando usted le dice, véame los ojos, el niño te vuelve a ver. No es una conducta que es como la que hacemos nosotros. Si vos y yo estamos hablando, nos vemos automáticamente porque tenemos esas habilidades sociales incorporadas. Me llamas y yo te pongo atención y te veo a los ojos. Los niños con autismo no. Las personas con autismo no tienen esa habilidad. Tienen que conectar el interruptor y empezar a trabajar ese entrenamiento en habilidades sociales para poder que tenga un poco de atención. Y cuando hablamos de esta atención, volvernos a ver a los ojos, es importante que la instrucción que vayamos a dar sea corta. Recordemos que en el autismo hay una dificultad en las funciones ejecutivas, que también la tiene el TDAH, en las funciones ejecutivas que no me permiten planificar, resolver problemas inmediatos, organizarme, planificar, resolver problemas, ver las cosas anticipadamente, tener visión del futuro, no lo tienen por esa dificultad en las funciones ejecutivas. Entonces, qué importante es, Alejandra, que los papás se capaciten y se informen sobre autismo para poder entender lo que está sucediendo con mi hijo. Y una vez que eso suceda, empezar a trabajar de forma inmediata, ¿verdad? Y en estas estrategias, una estrategia facilísimo, dedicarle tiempo al niño, ponerle reglas y límites, dar instrucciones básicas, si es algo que yo le quiero dar una instrucción, y después entender que el niño no tiene esa visión de poder decirle, vamos a trabajar o vas a estar frente a la computadora o ante el juego 2 horas. El niño no va a saber cuántos son 2 horas. Necesitamos tener un reloj, un temporizador y decirle de una vez la instrucción. Cuando esta agujita pequeña esté aquí o esta aguja grande esté aquí, ya tenemos que dejar de jugar. Yo anticipo. La anticipación en cualquier actividad que el autismo vaya a realizar es importantísimo. Yo necesito anticipar y anticipar para que acepte una frustración, anticipar antes de que vaya a suceder algo, anticipar de lo que debe y no debe hacer. ¿Verdad? Eso es muy importante, la parte de anticipar. Otra de las cosas que, sí, de las cosas que se podría también trabajar es, bueno, me van a decir que es contradictorio. Si el niño no te ve a los ojos, decir que un niño con autismo tiene facilidades visuales, sí, porque recordemos que no tiene el acceso o tiene esa deficiencia o esa dificultad o ese déficit, como quiere llamarlo, en la comunicación. Entonces, una vez que yo conozco que tiene ese déficit, lo que yo puedo hacer es hacer estrategias visuales. Los pictogramas, por eso son visuales, claro. ¿verdad? Porque el niño Sí. tiene esa capacidad de ser visual. Tal vez no de retener mucha información, pero sí de ser visual. Claro, y esto que acaba de mencionar Gabriela sobre anticipar va a trabajar y ser una adecuada estrategia para algo que tanto el TDAH y el TEA mantienen como semejanza, que tienen dificultades en las transiciones. Transiciones es cuando el niño está haciendo algo y tiene que dejar de hacer eso para hacer otra cosa. En el niño con TDAH, esa transición va a tener una alta dificultad si antes lo que está haciendo sea algo que lo hiperfocaliza mucho. Por Exacto. ejemplo, los videojuegos.
Y va a ser una batalla campal, como le digo yo a los papás, cuando le permitiste ver videojuegos y de repente tenía que dejar de hacer eso a las 3 para luego hacer la tarea de estudios sociales. O sea, son dos cosas que pones a competir y que realmente se va a dificultar mucho, a no ser de que primero haga uno y luego la otra. Sin embargo, si logras tener ese acuerdo con tu hijo, hay que negociar, más si son niños de escolares más grandecitos, pero la recomendación inicial sería es que para que esas transiciones sean adecuadas, no haya dificultades, conflictos o pleitos, como dicen los papás, es que tratar de evitar que haga actividades que lo hiperfocalicen mucho, sino que, por ejemplo, si el niño tiene que hacer la tarea de matemática, que no se ponga a jugar play antes, que haga otras cositas que le gusta, pero no algo que en donde esa transición se le va a dificultar. Y si fue así, como dice Gabriela, anticiparlo, prepararlo, anunciarle los tiempos, ponerle el temporizador. Ahora, ¿por qué también en el autismo también esto es importante que le ayudes en las transiciones? Porque puede ser que en el caso también del niño con autismo va a estar también hiperfocalizado porque hay una mayor tendencia a estar fijado en ciertas actividades que son su día a día, que son actividades que él sí o sí necesita hacer, necesita jugar, porque es parte de sus rituales, porque son sus juegos favoritos, y pasar de esa actividad a la otra también puede dificultarse. Esto que me acaba de mencionar Gabriela de las imágenes ayuda muchísimo, al menos con los chicos escolares, porque pones fotitos, imágenes, inclusive tú lo puedes hacer de manera casera, imprimes y pones con plástico o los enumera con palabras claves en donde el niño previamente tú le dices, bueno, vas a ver esto, pero luego sigue esto, para seguir también estas secuencias. Y brinco con esto, Gabriela, para otra similitud que hay y que tiene que ver también con la parte social. Lamentablemente, y me gustaría saber tu opinión en esto, Gabriela, lamentablemente estamos viviendo situaciones en donde sabemos que es una realidad el bullying en las escuelas y a pesar de que los niños no van presencialmente durante periodos importantes por la pandemia, aún el bullying sigue o el acoso escolar sigue mediante las redes sociales y todo esto, ¿verdad? Hoy día sabemos que ningún niño está exento, lamentablemente, de sufrir una situación de bullying, pero sabemos que una de las cosas que lamentablemente comparten el TDAH y el TEA es que son niños más susceptibles de tener acoso o bullying, más cuando estamos hablando de chicos más grandecitos, nos reciben mucho rechazo social, tanto en el chico, y en eso es una coincidencia, una similitud, pero tal vez en el niño con TDAH es por la cuestión, como mencionaba en algún principio, Gabriela, la hiperactividad, la impulsividad, de que tal vez él tiene las normas claras, pero está tan feliz, tan desbordado de su alegría, que no se dio cuenta de las reglas, no las respetó o se adelantó a la fila y eso genera como un cierto aislamiento, un cierto rechazo de sus compañeritos o es un chico que tal vez no sigue por su inquietud y su ímpetu, impulsividad, no sigue las reglas del juego, entonces ya los otros compañeritos no les gusta, entonces ya no quieren jugar con él. Y en el caso del chico o la niña con autismo, también se da también ese rechazo, esa interacción, ¿verdad? Porque lo ven diferente, porque lo ven raro, porque tal vez aquel niño solo quiere jugar de eso porque ese es su tema preferido. Y coinciden, y lamentablemente coinciden, de ahí que es importante trabajar las habilidades sociales en un plano un poquito diferente, pero sí reforzar todo lo que son habilidades sociales. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Gabriela, en esto? Totalmente cierta. El bullying ha sido, bueno, yo tuve la mala dicha, digo yo mala dicha porque nunca me había enfrentado a algo tan lamentable como lo que me llegó a consulta hace como 4 años. Una mamá de Punta Arenas llegó a mi consulta porque su hija de 7 años de edad era víctima de bullying y ella era diagnosticada con autismo 3.
obviamente cuando yo vi a la niña caminar, desde que yo la vi entrar al consulta, pues vi su apariencia y definitivamente uno, pues con lo que ha podido observar en la trayectoria con el autismo, pues definitivamente sí se notaba un gran desfase entre un autismo grado 1 y ella autismo grado 3. Resulta que le hacían bullying. A los 7 años de edad estaba en primer grado en una escuela pública. Le encerraron los compañeritos en el baño, le pegaron hasta que le arrancaron los 2 dientes de adelante. Y los dientes no eran de ella todavía, eran de ella ya, los perdió. Y tuvieron que hacerle una prótesis y todo el asunto con un proceso dificilísimo porque aparte de todo ella era muy sensorial. Entonces, ¿qué hacer para detener el bullying? La educación en la familia, Alejandra. Yo pienso que eso es lo primero que hay que hacer. No podemos dejarle el trabajo a los maestros, a los docentes. Sí. Tenemos que educar y reeducar hasta que ellos entiendan que no pueden burlarse de los demás porque son diferentes. Y hay que hacer todo un trabajo en esencia para eso. Cuando estamos hablando de bullying, estamos hablando de desprecio, estamos hablando de que me hacen un lado, estamos hablando de que ya el niño ya emocionalmente se afecta, porque sí hay afectación emocional. No es cierto que el autismo no siente las emociones, sienten el enojo, sienten la alegría, sienten la tristeza, pero no tienen la facilidad de expresarla de forma adecuada, ¿verdad? Pero es muy difícil y esa similitud es lamentablemente porque no nos esperamos a la fila, entonces hay que enseñarle al niño y esas habilidades sociales que vos decís. Yo en este momento estoy haciendo un trabajo con un muchacho de 41 años, entrenándole en habilidades sociales y eso es un proceso largo, porque nosotros los que no tenemos autismo tenemos la facilidad o tenemos ese chip, como digo yo, incorporado, que los papás nos van hablando desde pequeño, mire, tiene que saludar cuando llega aquí, tiene que, no hable cuando están los demás hablando. Esos valores, esas cosas que nos van enseñando y que cuando vamos creciendo se han incorporado de tal manera que se convierte en un hábito. Entonces ya yo sé que yo no le puedo pegar a los demás, ya yo sé que no puedo gritar en misa, ya yo sé que no puedo gritar en clase, ya yo sé que no puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en el autismo eso se complica mucho, porque inclusive el lenguaje que utilizamos, no la comunicación, lenguaje y comunicación son dos cosas diferentes. El lenguaje que utilizamos los costarricenses a veces no es el apropiado ni siquiera para dar una instrucción corta a un niño y lo hacemos a veces con doble sentido. Entonces el niño con autismo no entiende y le pegamos y le hacemos creer que es que no está haciendo las cosas bien cuando en realidad somos los adultos los que no estamos focalizando las instrucciones como tiene que ser.